Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Samina, mina, waka, waka, Todos tomados por Shakira. Tenía razón Cristel el otro día que vino, hizo su columna sobre Shakira y dijo: olfateo una segunda fecha, anduvo bárbaro el olfato. Y mi olfato también anda bárbaro porque olisqueo un poco de periodismo para hoy. ¿Y por qué? Porque tengo al lado a Nicolás, Periodismo Batalla. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué hace, Jorge? ¿Todo bien? Ya tengo entrada, ¿eh? ¿Tenés entrada para Shakira? Tengo entrada para Shakira. No sé por qué te sorprende. Sé sincero y decime absoluta y totalmente la verdad. ¿Esa entrada viene de la calle Enriqueta Comte y Riquet? No. ¿Viene del canal de la emoción? No. O sea, la puedes ir a buscar a mi tarjeta de crédito. ¿Pusiste? Iba a decir la tarasca, pero en este caso iba a decir la cuota, ¿no? ¿Pusiste las cuotas? ¿Hizo cola? Yo quiero saber si hizo cola. No tengo... ¿Hiciste cola digital? No hice cola digital porque me la compraron. ¿Finalmente hiciste una cola digital? Me la compraron. ¿Te hicieron una cola digital? ¿Otra persona? Exactamente. Sí. Pam. ¿Por qué? Sí, correcto. ¿Sí? ¿Puedo saber, si no te molesta, No, podés saber. área más o menos? No tengo ni idea. No tenés idea. ¿Sabes que tenés una entrada? No sabes cuál. Sé que tengo una entrada. No sabes cuál. No sé. No sabes cuál. Y endeudaste al Nico del futuro. Y endeudé al Nico del futuro. Exactamente. qué Que va a ser fácil más pobre, pero Sí. va a estar, no sé, bailando de pies descalzos. Qué fácil funciona el déficit, Nico. Así viviendo con la plata de nuestros yo futuros cualquiera. Si el Uruguay lo hace, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Claro, se endeudan Si la todos. Intendencia de Montevideo lo hace, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Lo hacen desde Los Cose montevideanos. hasta desde Cose hasta la calle, pasando por todo el sistema político. Y Yogi, ¿no puedo estar un poquito endeudado yo también? Bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Viene Diego Sanjurjo hoy a Fácil Desviarse. Sí, correcto. Viene Diego Sanjurjo, vamos a hablar un poco de seguridad. Hay otro debate de la gente. Dos oyentes de Fácil Desviarse, de los de verdura, los que mandaron el WhatsApp y dijeron: estoy para debatir de lo que sea con quien sea, van a venir hoy a medir su capacidad retórica. Pero antes de todo eso... Ya tenemos nuestras preguntas. De todas Sí. formas, no vendría mal si la gente quiere temas de debate y los propone, ¿no? Por si tienen mejores ideas que nosotros. Sí, obvio, se pueden proponer, claro que sí. Es una especie de sobremesa. Sí, juega 097-441-443. También el chat de YouTube. Nos saludamos del otro lado, ¿no? Iba a eso. Antes de todo eso, antes de hablar de déficit, antes de Diego Sanjurjo, antes del debate de la gente. Alvin Green, FM, Adicto de Estación, Maca Saavedra, escaladora periodística, César Yacosa, leyenda audiovisual. Hola a todos. Bueno, hablemos del tema del déficit de la Intendencia. Profesor Batalla, No. ¿debemos todos darnos la cabeza contra la pared y temer por lo que está pasando? ¿Es esta una emergencia? No voy a responder claramente esa pregunta. Profesor Es más- Batalla, es ¿debemos más- entrar en pánico? ¿Por qué entrarías en pánico por el déficit de la Intendencia? Vos decís que no hay que entrar en pánico por un déficit elevado. Para vos el déficit elevado no es una emergencia. No, pero no funciona de la misma manera el déficit de la Intendencia que el déficit del país, ¿no? ¿Ah, no? No, entiendo que no, y entiendo que en todo caso el que puede estar eventualmente dando la cabeza contra la pared es Vergara. Pero bueno. No el montevideano de a pie. El montevideano de a pie está tranquilo. El montevideano intendente... de a pie, seguramente el déficit no sea de los primeros problemas en los que piensa cuando piensa en Montevideo. Me imagino, ¿no? Y bueno, por lo general en las encuestas suele aparecer la limpieza, la basura. Bueno, No a suele eso voy. aparecer el déficit. Ahora, ¿viste cuando vos estás en un lugar que querés estar, pero sabés que ya por ejemplo, unas vacaciones, o sea, y se te terminan y llega un momento en el cual se te termina y
ya te desconcentra el que se está terminando con el hecho de que todavía estés ahí, por más que vos quieras estar ahí, y ya empieza a volverse como tortuoso al punto que decís, ya está, que se termine. Ejemplo, clásica fiesta, cumpleaños o reunión que se va de largo, ponele. ¿No? Que llega un punto que decís, che, ¿qué hago acá? Por favor, vamos a liquidar esto. Creo, especulando, por supuesto, como es el estilo periodístico del programa, yo creo que a Zunino le debe estar pasando un poco eso, al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, que se le debe estar haciendo un poco interminable esta agonía en la cual todavía no se termina el periodo y los temas de discusión siguen arriba de la mesa. Recordemos, mañana asume Mario Vergara, asumen también los otros intendentes al frente de las distintas intendencias. Va a estar Orsi recorriendo algunas asunciones, la calle otras, ¿no? Se coordinaron y se distribuyeron, ¿no? Se coordinaron, sí. Para que no faltaran presidentes o expresidentes en ninguna de las asunciones. Pero bueno, a todo esto, Mauricio Zunino tuvo que presenciar una campaña electoral donde fue perdiendo cuadros y porque muchos estaban básicamente concentrados en la campaña. Incluso los cuadros de su partido, donde los candidatos a intendente del oficialismo, o sea, de su partido, hacían críticas a la gestión que él estaba encabezando, no por ser el intendente electo, sino por ser el suplente de Carolina Cose, que ya antes se había tirado a la campaña electoral. En plena campaña política, él estaba como intendente de Montevideo y veía a su alrededor a todos los candidatos diciendo, bueno, yo lo que quiero cambiar de la intendencia... Montevideo está sucia, está sucia. Sí, está sucia, es horrible, hay que cambiar. Vio toda la flagelación, básicamente se la tuvo que fumar en pipa. Claro. Vio cómo, por ejemplo, perdía cuadros a manos de la bancada, digamos, legisladores que fueron electos, que eran jerarcas de la intendencia y dejaron para ir a la intendencia, al Parlamento, al gobierno nacional, en fin. Y Zunino seguía ahí, en la intendencia. Y tuvo que ver que, entre otras cosas, en la campaña electoral departamental no solo se discutiera a propósito de lo sucia que estaba Montevideo, sino también del déficit, porque se sabía que los números de la intendencia, cuando se conociera la rendición de cuentas, los números iban a estar complicados. De hecho, fue lo que pasó ahora. Le sacaron a Ana Inés Martínez, Nico. Bueno, me olvidaba. Convocó Mauricio Zunino. La gente probablemente lo recuerde como el intendente de Montevideo suplente, que estaba en funciones y que convocó a Ana Inés Martínez como asesora en comunicación. Dijo: el Frente Amplio me sacó a todos los cuadros que tengo en la intendencia, se fueron todos al gobierno nacional, necesito ayuda en comunicación, y todos sus compañeros básicamente le dijeron pésima decisión, pésimo timing político. En el medio de una campaña política pones a alguien sin concurso, a dedo, es Ana Inés Martínez, lo crucificaron. Y Ana Inés Martínez también salió crucificada y se quedó sin nada, sin el trabajo y sin la torta tampoco. Se ha hecho largo por eso, este derrotero hasta el cambio de banda municipal que va a estar ocurriendo finalmente mañana. No existe la banda municipal. Como tal. Debería como existir. Prenda, sí. Me sorprende que Carolina Cose. Existe la banda municipal, no la banda municipal. Me sorprende que Carolina Cose no haya instituido una banda con los colores de Montevideo que le dan de intendente a intendente. Debería estar. Como un bastón de mando. Para mí todos los intendentes deberían tener una banda departamental o municipal. Me gusta. ¿No? Que cada uno con cosas propias, no sé. Que la de Salto, la del Visu le cuelguen naranjas. Por ejemplo. ¿no? Sí. ¿Qué le colgaría a Montevideo? ¿Qué le colgaría a Montevideo? Bueno. Decilo. Una vuelta de nylon. Listo, perfecto. ¿No? Bueno. Así que entonces, Zunino le va a dar la banda municipal a Vergara, de un economista a otro, básicamente. Claramente. Y lo que tenemos es que es un problema de números. Bueno, finalmente se conocieron en los últimos días. La oposición se había quejado de esto, que los números todavía no estuvieran arriba de la mesa en la campaña electoral y entonces la discusión se diera en base a supuestos. Bueno, están los números del déficit, los conversamos hace unos días con Javier Barrios Bove, edil del Partido Nacional. Estamos hablando de 3.640 millones de pesos, algo más del 10% de la recaudación de la intendencia y 8 veces más que el déficit que se había registrado
en 2023. Esto obviamente generó repercusiones desde la oposición, que salió a pegarle a la intendencia, a Zunino y también a Cose, porque en definitiva era el periodo para el cual fue electa Carolina Cose, la actual vicepresidenta. Bueno, la propia Cose salió a decir que ella había dejado con mejores números cuando se retiró de la intendencia que los que se estaban viendo ahora. El propio Mario Vergara había reconocido que los números eran fuleros, y también apareció en los últimos días Juan Salgado, el presidente de CUCSA, que salió al cruce de la administración, en su caso porque la intendencia empezó a atrasarse en los pagos a las empresas de transporte. Pero bueno, vamos a empezar a recorrer algunas declaraciones que se han dado a propósito de esto, empezando por el propio intendente electo, Mario Vergara, cuando en una rueda de prensa le preguntaban sobre esto. Vamos a ver un video de BTV en el cual Vergara se expedía a propósito del déficit de la intendencia y cómo esto podía afectar los 5 años que tiene por delante él como intendente cuando asuma a partir de mañana. El gobierno departamental. Mirando para adelante nos impone restricciones de carácter financiero. Hay muchas políticas para profundizar, muchas políticas para llevar adelante, y todos sabemos que toda política requiere recursos. Por lo tanto, el ritmo al que vayamos avanzando con esas políticas de alguna manera va a estar restringido por la disponibilidad de recursos. La visión es la misma, la orientación de las políticas es la misma. El ritmo y las prioridades, o sea, qué cosas van a ir antes, qué cosas tendrán que esperar, es lo que va a quedar de alguna manera condicionado por la disponibilidad de recursos. Vamos a dialogar con el gobierno nacional, vamos a dialogar mucho con todos los partidos políticos que integran la Junta Departamental, porque creo que entre todos vamos a tener esa responsabilidad de tener recursos como para avanzar en políticas necesarias para el departamento. Vamos a aprovechar aquel aprendizaje para navegar en este terreno con las restricciones financieras, procurando pasar a mejores números sin duda, pero sin sacrificar una trayectoria de políticas que es imprescindible. No le podemos decir a la gente que lo de la basura tiene que esperar porque no hay plata. El concepto Vergara es: no se cambian las prioridades, pero sí se puede cambiar el ritmo, porque los números que se conocieron imponen una serie de restricciones sobre las que hay que administrar. Y ahí está la expectativa de parte del intendente, fundadas expectativas en relación a que ha habido compromisos asumidos públicamente por el gobierno nacional de que haya partidas para las intendencias de Montevideo, de Canelones, eventualmente podría entrar San José, por esa discusión que se ha dado de un fondo de infraestructura metropolitano que existió en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el último frentista hasta ahora, y que dejó de estar en el gobierno de Lacalle Pou. Orsi, como intendente de Canelones, fue uno de los que se quejó de que eso no estuviera más arriba de la mesa. Bueno, algo se entiende, va a aparecer, el lugar para eso es la ley de presupuesto. Bueno, podrían aparecer fondos ahí. De todas formas, con eso ya contaba Vergara, porque acá la discusión es, bueno, entonces, como ahora están los números, la Intendencia de Montevideo no va a poder ir a la velocidad que quería. ¿Te suena esa discusión? Me recontra suena, Nico, y me hace una pregunta, y es, vos que sos un periodista especializado en cuentas públicas. No. Pero básicamente el gobierno departamental que te dice no hay plata, está esperando que le dé plata el gobierno nacional que dice que no hay plata. Que dice que no hay plata porque el gobierno anterior dejó un déficit alto, ¿no? O sea, nadie tiene plata. Es increíble. Es muy parecido a la lógica doméstica familiar. Cuando uno precisa plata en la casa, nunca nadie te dice tengo plata para darte. Entonces preguntale a fulano. El Estado somos todos, entonces tiene sentido que si ninguno tiene plata, el Estado no la tenga. Pero la gente te dice no tengo plata. Señalar. Lo que te quiero señalar es, vos venís, me voy a repetir un poco con lo de la mañana, eso es porque soy consistente, no porque soy el público se renueva, Nico. Y vos tenés un gobierno nacional que dice, asumimos, pero vamos a tener... Hubo $1.000 millones que no nos informaron en el proceso de transición, que lo encontramos como postergaciones de pago para el ejercicio 2025, que se tendrían que haber pagado en el 2024 y por lo tanto tenemos menos plata para gastar este año y entonces vamos a tener que ir más lento de lo que pensábamos. Y tenés
también ahora un gobierno departamental en la capital que te dice vamos a tener que ir más lento de lo que pensábamos porque el déficit del año pasado es mayor al que entendíamos que se iba a tener y por lo tanto cosas que comprometimos en la campaña electoral, cuando ya el tema de que los números de la Intendencia no estaban bien, hicimos, van a tener que ir más lento. ¿Cuál es el ruido en esa secuencia? Y bueno, hay un primer ruido que es que el panorama no invita a soñar, que votaste algo y te preguntás, ¿ese algo que yo voté va a ser algo que se va a efectivizar? Pero es que y después no, hay un segundo ruido que es que todo el mundo espera la plata de otra persona que te dice que no hay plata. No, el ruido, Jorge, es que vos en el gobierno departamental no estás cambiando de gobierno. O sea, vos podés entender, lo podés discutir, pero ya se podés sabe, entender que en la transición, si no te dijeron que vos esperás que hay que Vergara, $1.000 millones que abajo vos, de la piedra y eso nunca se había dado, sí. Vos podés decir, bueno, entiendo que acá hay una restricción fiscal que vos no habías considerado, porque esos gastos supuestamente estaban, no te los informaron durante la transición, asumiste, estaban. Ahí después, si es con endeudamiento, si no, cómo los. ¿Pero los qué esperabas vos? ¿Que Vergara saliera y dijera, Cose se la gastó toda, no hay plata? ¿Esperabas eso? No, yo no. Por lo general, cuando un gobierno le deja una situación complicada a un gobierno del mismo signo, calladito la boca. Hay excepciones. ¿Te acordás que una excepción famosa es cuando Tabaré Vázquez agarró el segundo gobierno que le tocó? Y dijo que hizo una comparación increíble, que dijo, bueno, Valle me dejó las cuentas más ordenadas que Mujica. Sí. Esa tal vez fue la frase más demoledora que le dedicó Tabaré Vázquez a Mujica, y es uno de los pocos episodios donde un gobierno admite que un gobierno del mismo color le dejó las cosas medio mal. Sí. Tampoco pasa en el interior del país, que hay intendencias que son tradicionalmente blancas, ponele, y están mega endeudadas, y ninguno te dice, no, este endeudamiento me lo dejó el anterior, qué terrible, estoy ahogado financieramente. No se dan esas situaciones. Lo que pasa es que hay excepciones, pero en las intendencias cuando difícilmente los oficialismos pierden, ¿no? Hay excepciones. En el interior, o sea, los oficialismos sectoriales. Yo creo que acá mucho un poco tiene que ver. Mucho delfín, mucho heredero, mucha persona del mismo sector. Pero vos decís que no esperarías que el partido político que se traspasa el mando, en definitiva, tenga adentro el conocimiento pleno para no verse sorprendido por los números. Ya sabían todos que iba a ser una situación complicada. Capaz el número exacto no lo tenían, pero Vergara sabía hace tiempazo que si agarraba la intendencia, los números no iban a invitar a soñar. Pero entonces el ritmo de los compromisos lo tenés que tener, claro. ¿O no? Sí, yo supongo que sí. Una cosa igual es la expectativa que vos tenés y otra cosa es lo que podés cumplir, ¿no? Bueno, pero esa es una discusión que empieza después. Pero bueno, eso fue un desvío. Porque en realidad la discusión hoy está no entre Vergara y Zunino. Está entre Salgado y Zunino. Porque yo les decía, Salgado ha dado algunas entrevistas en los últimos días en los que ya ha expresado con molestia a propósito de atrasos de pagos de parte de la Intendencia, y esto lo llevó precisamente a un cruce con el intendente. Hace un par de días, por ejemplo, en El Observador, Salgado dijo que en ninguna administración había sucedido estas cosas. A propósito precisamente de las deudas de la Intendencia a las empresas de transporte, dijo que aunque no le atribuye la responsabilidad a la actual vicepresidenta por lo que sucedió desde que dejó la Intendencia de Montevideo en manos de Zunino en marzo de 2025, Salgado le pide a los políticos que si van a dar otros pasos, en alusión precisamente al camino que siguió Cose con su precandidatura, dejen su lugar a gente comprometida. Tuvimos un problema en este año y pico con este intendente, dijo, y agregó que la deuda correspondiente al mes de mayo que tendían ascendía a unos 150 millones de pesos y que fue saldada recién hace algunos días tras varias postergaciones y pagos parciales. Básicamente lo que ha contado en estas entrevistas es que las empresas de transporte tuvieron que salir a endeudarse, entre otras cosas, para poder hacer frente a los pagos por el atraso precisamente de la Intendencia. Dijo además que no solo la Intendencia no le había pagado dineros que les tenía que pagar por algunos de los fideicomisos que están en la vuelta, que están vinculados precisamente al transporte, sino que retuvo fondos transferidos del Ministerio de Transporte por el pago de subsidios. O sea que
el Ministerio de Transporte le dio dinero a la Intendencia y la Intendencia por lo pronto demoró parte de ese pago, que lo que tenía que hacer la Intendencia era simplemente trasladarlo a las empresas de transporte y sin embargo demoró esos pagos algunos días. Sobre ese punto salió Zunino a hablar y lo que le dijo a Salgado básicamente es que es fácil ser capitalista cuando te están subsidiando con dineros públicos. Vamos a escuchar lo que decía, en este caso el video es de Telenoche. Seguimos con una lógica de incremento de subsidios sin transformación. En realidad vamos a un modelo de crónica de una muerte anunciada, donde cada vez el aporte sea más grande y donde no tengamos soluciones definitivas de fondo. Hoy estamos brindando entre 55 y 60 millones de dólares de subsidios anuales. El Gobierno Nacional también brinda una cifra algo superior a eso. Hoy el sistema de transporte de Montevideo tiene un nivel de subsidios altísimo y eso es parte también de la contribución que tenemos sobre un sistema que no termina hoy de generar las condiciones necesarias. Jugar a ser empresario con 120 millones de aporte del Gobierno Nacional y departamental es muy fácil ser capitalista en ese sentido. Quiero que esto también tiene que ser una necesidad de avance y transformación. Bien. Por ahí el concepto que vertía Zunino, ahí lo que se refiere, digamos, son básicamente subsidios por ejemplo, el boleto estudiantil de los estudiantes, de los jubilados. Hay una parte que es del Ministerio de Transporte, que en realidad tiene que ver con parte de lo que se paga con el gasoil, el subsidio por cada litro de gasoil. Hay una parte que tiene que ver con ese subsidio y otra parte que la pone la Intendencia, y a eso es a lo que se refería Zunino. Hubo respuesta de Salgado después de esto. Hoy estuvo en Arriba Gente, en Canal 10, y respondió a lo que planteaba Zunino. Vamos a escucharlo. No le da un solo centésimo a las empresas. Lo que pasa es que Zunino, con mucho respeto lo digo, debería de primero averiguar un poco, informarse cómo son las cosas. El subsidio es a las personas, el subsidio es para que le cobren más barato el boleto al estudiante, al jubilado. Eso es casi parecido lo que él quiere decir con eso, porque lo quiere mostrar de esa manera, como que el servicio contratado que tiene, parte del servicio contratado que tiene de recolección de residuos, le diga, recógelo, y que después le diga, es fácil ser empresario porque la Intendencia te paga el servicio que pidió. O sea, no es así. Él tiene que saber, y él lo sabe, que el subsidio son servicios que además ya fueron hechos y que lo tiene que pagar. Y lo que aumentó es lo que aumenta normalmente por los aspectos que yo le digo. Yo lo que diría es, primero, Rosa, con la falta de respeto, porque yo puedo tener alguna duda de que Zunino terminó en la Intendencia un poco porque era segundo o tercer suplente. Tercero. Yo tengo una trayectoria que el año que viene voy a cumplir 50 años trabajando en CUTSA. O sea que no entré de casualidad ni por sorteo. Pero además lo que yo estoy diciendo no es solamente que afecta a CUTSA, afecta a todo el sistema de transporte y el resto de las empresas. Las cooperativas están totalmente de acuerdo, avalando, porque también se lo comunicaron al señor Zunino. Y en este sentido, Salgado... Le sacó la carpeta a Salgado. La aclaración, Zunino efectivamente es el primer suplente de Carolina Cose. No es la situación que se había dado en el periodo anterior, cuando Cristian Di Candia quedó como intendente tras la renuncia de Martínez, donde sí había habido una serie de renuncias previas, la de Fabiana Goyeneche y la de Curuchet, exactamente. Pero bueno, Salgado fue un poco más allá todavía, porque dijo que tenía que buscar las palabras para definir lo que había hecho Zunino en la Intendencia, porque le costaba encontrarlas sin ser irrespetuoso. Pero bueno, a partir de hace un año y medio, realmente campeó la irresponsabilidad. En la Intendencia campeó la irresponsabilidad con Zunino. Total.
y estoy buscando algo que no sea ofensivo, Un sinónimo. algo suave, porque si no tengo que, no sé, empezar otras cosas. Es eso. Zunino como intendente se encontró siendo intendente y es el perfecto manual de lo que no se debe hacer. ¿Y a qué responde? Eso es falta. Bien, por acá queda entonces la discusión. No es la primera vez que Salgado tiene cruces con algún intendente. Tuvo en su cruces momento. con todos. Claro. No hay un intendente con el que no haya tenido un cruce. En determinados momentos, cuando hay algún tema que se cruza con los intereses de Cooks o con las empresas de transporte, no sé, pienso en su momento cómo fue el proyecto para 18 de julio, sale fuerte Salgado, sabe salir fuerte. En este caso lo que él decía es que nunca había, por lo menos desde que él estaba, se había dado que el subsidio o que estos dineros llegaran con retraso. Dice, por ejemplo, ni siquiera en la crisis del 2002 la Intendencia de Montevideo llegó a hacer esto, tampoco en la pandemia, de atrasarse con los pagos a las empresas. Qué misterio de dónde sale la plata en este país, Nico, ¿no? Porque tenés el caso de ahora del déficit de la Intendencia. La Intendencia te dice, no tengo plata, le voy a pedir al Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional te dice, no tengo plata. En el caso del transporte, la Intendencia no le paga en tiempo y forma al transporte público lo que le tiene que pagar porque dice que no tiene plata. Al transporte público vos como usuario le exigís un mejor servicio, por ejemplo que no estén los ómnibus llenos de gente, atestados, más frecuencias, etcétera. Bueno. Te dicen que no tienen plata para hacer ese tipo de inversiones. La gente tampoco tiene plata para pagar lo que cuesta el boleto si no se lo subsidian. Y así estamos todos en una calecita donde ninguno de nosotros tiene plata para nada. Pero las cosas misteriosamente tienen que salir, ¿no? ¿De dónde saldrá el país esa sigue plata? funcionando. Es un país Sí, que es un misterio. Ahí, si seguimos en temas, Salgado habló de algunos temas vinculados a esto. Por ejemplo, habló de que ahora las empresas en realidad están urgidas también por el dinero porque están haciendo un proceso de renovación de la flota muy, muy importante hacia la flota eléctrica. Que está subsidiado ese proceso. Exactamente. Y por otro lado, que entiende que nunca había visto un escenario como el que estamos ahora de posibilidades de que haya cambios en la movilidad del transporte público en Montevideo, ya por el compromiso del presidente de la República que lo ha respaldado, la propia ministra de Transporte, el propio intendente de Montevideo, el intendente de Canelones. O sea, lo que él dice, las propias empresas de transporte que también están alineadas con la posibilidad de, por ejemplo, de que haya soluciones para la Avenida Italia, el ingreso desde el este a Montevideo y algunas otras soluciones de las cuales hemos hablado en su momento. Él entiende que, así como se ha hablado muchas veces como una especie de quimera y lugar común de las campañas electorales departamentales, de lo del tren de la costa, bueno, ahora hay un escenario distinto para que haya transformaciones profundas en el transporte y la movilidad, sobre todo en Montevideo y el área metropolitana. Habrá que ver qué termina pasando con el gobierno departamental encabezado por Mario Vergara, que arranca mañana. Sí. Nico, podemos adjudicarle a esta situación la frase con la que arranca la canción que vamos a escuchar ahora, de Jaime Ross. Con fuerza, che, con fuerza. Eso es lo que nos gustaría que hubiera, ¿no? Con fuerza, che, con fuerza. Se viene el debate de la gente. Viene también Diego Sanjurjo. ¿Qué pasa, César? ¿Tenés la banda que va a usar mañana Mario Vergara? A ver. Sí, me gusta. No, esa quedó de la administración pasada. Si Carolina Cose hubiera instituido una banda municipal, sería una banda de color verde que diría ABC. Tendría el celeste, porque bueno, hay que tener el celeste ahí en algún lugar, tiene que estar. Celeste y verde, ABC, Intendencia de Montevideo. Esta es la banda que deja Carolina Cose. Sería hermoso. Bueno, Alvin, vamos con el tambor. El debate de la gente, round 2. Nuevos participantes. Ya saben la consigna. Si lo escucharon ayer, si no lo van a escuchar ahora. 2 debatientes, 2 temas sobre la mesa y 2 posturas diferentes. En pugna, votamos nosotros los que estamos acá en este estudio. Vota la audiencia también. Al 097-441-443, también en el chat de YouTube. Vamos a conocer primero a nuestros participantes y después a las propuestas.
dos valientes que se animaron, mandaron mensaje en WhatsApp, quisieron venir a debatir. ¿Soy capaz de debatir lo que sea con quien sea? Bueno, por un lado tenemos a Diego Iriarte. Diego, bienvenido. Hola, ¿todo bien? Mucho gusto, un placer. El hombre de la logística. El hombre de la logística. ¿Qué es la logística? Y la logística, por ejemplo, consiste en saber que vas a venir a un debate, traer unos bizcochitos, ir comprando por acá, ir comprando por allá. Funcionó. Alvin, ¿funciona? ¿Funciona el bizcochito? Alvin aprueba, levanta los Ya tenemos ganador. Este es un programa muy transparente y queremos decir que nos acaban de sobornar. Nosotros no miramos todavía en qué consiste el soborno. Nada. Por ahora nada. ¿Lo miramos antes o después de votar? Después de votar. Después, Nico, no vale. Pero tiene nombre la bolsita de la marca de donde viene. Sí. Ya no la vamos a decir. Condiciona positivamente. Condiciona positivamente. Sí. Bueno, así que Diego, por un lado, gracias por haber venido. Y tenemos a Joan Colina. Joan, bienvenido. Muchas gracias. El hombre de los suplementos médicos, instrumentos médicos, ¿cómo le llamamos? Científicos. Sí, científicos, instrumental científico, pero es muy corto definirme solamente por lo que hago. ¿Qué más sos? ¿Qué más bueno, sos? nada, padre de dos, esposo de una, tengo varios gatos. Así ¿Música? Música más que nada rock and roll. Rock and roll. Sí, sobre todo rock and roll un poco más de los 70, de los 80, por ahí va la cosa. Ahí es como, hay que arrancar a definirse así. Soy rock and roll de los 70, 80. Chao. Sí, no hay más definición que esa. Sí. Aunque Shakira de la primera etapa también, hoy que los venía escuchando, Shakira no voy a decir que no. No. Bueno, no le pones cara fea. El debate de la gente. Van a tener, repasamos las reglas que comentamos ayer. Van a tener un minuto y medio máximo. Un minuto. Bueno, si pasan unos segunditos, hay una mínima tolerancia. Menos, estricto. Para exponer su arranque, ¿no? ¿Cómo empieza la cosa? Tienen un minuto para dar un argumento inicial y después hacemos un par de minutos donde charlan libremente. ¿Está? Bien. Dos preguntas, dos temas que van a estar sobre la mesa. El primero, ¿quién fue el mejor presidente? ¿Luis Lacalle Pou o Tabaré Vázquez? Tema político. ¿Quién fue mejor presidente? ¿Luis Lacalle Pou o Tabaré Vázquez? Esto fue prescrito, ni siquiera los conocíamos cuando se escribió esto. Diego, a vos te toca defender que es Lacalle. Lacalle fue mejor presidente. Joan, a vos te toca defender que fue Tabaré Vázquez. Y ahora, Diego, por el arranque. Tenemos la moneda acá. A pesar de que hubo algunas discusiones ayer sobre qué es cara y qué es cruz. Mirá la moneda, tiene cara de los dos lados, Jorge. La cara es lo que es el solcito. Y el número es lo que tiene un número. Pero mirá al lado del número, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay al lado del número? Una cara. ¿Cuál es más cara? ¿La cara del sol o la cara de De Artigas? ese lado del vidrio votamos que es cara o número. O cara o número como las monedas del Cruz, no sé de dónde salió. Por el arranque. Una moneda vieja, nadie. Sí, por el arranque. ¿Cara o número? Número, bien. Número, podés elegir. Si arrancás vos o le dejás el arranque a tu compatriota. No, arranco. Arrancás. Bien. Entonces, el debate de la gente. ¿Quién fue mejor presidente? ¿Lacalle Pou o Tabaré Vázquez? Arranca Diego, le tocó defender Lacalle Pou. Adelante, tenés tu minuto de arranque. Claramente, Lacalle fue el mejor presidente de estos últimos, diría, 25 años, ¿no? Manejó una pandemia como nadie. El hombre se hizo mucha plata con la pandemia, ¿verdad? Todo el tema laboratorio. Fuimos un país que, la verdad, la remamos muy bien. ¿Qué decir, no? Un buen presidente, un muy buen presidente. La verdad que con el tema de distribución de dinero, distribuyó muy bien el dinero para los más necesitados, también ayudó mucho a los mayaoros, digámoslo, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero sí, la verdad que me saco el sombrero, un señor presidente de estos últimos 25 años, lo mejorcito que he visto, después de tocar 15 años de total decadencia, ¿no? Decadencia de este Frente Amplio que casi nos deja en quiebra, fundido el país.
Bien, Diego. Minuto para Diego, su defensa de gobierno de la calle Pou. Puso énfasis en el manejo de la pandemia, puso énfasis en la distribución de la riqueza, pero una distribución de la riqueza que no se olvidó del Maya Oro. Claro, no hay que olvidarse del Maya Oro. Exactamente, y el mejor de los 25 años y 15 años nefastos con el Frente Amplio. Un palito, Por ahí, Diego. Joan, ¿por qué Tabaré Vázquez fue mejor presidente que la calle Pou? Sin duda. Yo creo que es clarísimo que Tabaré Vázquez fue mejor presidente. Tabaré Vázquez asume su primer gobierno, un país completamente devastado por una crisis económica terrible, con índices de pobreza muy, muy altos, realmente cosas que hacía mucho tiempo que no se veían en nuestro país. Y sus primeros años de gobierno logró revertir todo eso. Pasamos de índices terribles a índices muy, muy buenos. El desarrollo de nuestro país durante los dos gobiernos de Tabaré Vázquez fue excepcional, Logramos posicionarnos en el mundo de forma que nunca antes lo habíamos hecho. Logramos sacar de la pobreza a muchísima gente. Y yo creo que no hay duda que desde el retorno a la democracia a esta parte, Tabaré Vázquez fue el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Bien, tiempo para Joan, quien hábilmente se detuvo en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Bueno, no fleché la cancha. Tienen un par de minutos para... Los bizcochos se están haciendo. Los bizcochos, Nico siente el olorcito de bizcochos y se acuerda de cosas para criticar el Frente Amplio. Tienen un par de minutos para dialogar libremente. Joan, así que vos hiciste tu argumento. Capaz que Diego, podemos arrancar. ¿Qué responderías a esto? Sí. Bueno, a ver, yo creo que el país, como lo agarró Tabaré Vázquez, estaba devastado. Lo iba a sacar adelante el que lo agarre, Mundialmente el mundo salió adelante después de la crisis del 2002. No fue un gran mérito, justo cayeron en el momento justo. Hubo la crisis del 2008 en el medio también, ¿no? Cayeron en el momento Mundial. justo, por no favor, es tanto a nivel por del favor. mundo. Yo te respetame mi momento. Un clásico de los debates. Mundialmente el mundo iba girando hacia mejores rumbos. Como te digo, el Frente Amplio cayó en el momento justo, en el lugar justo, en el momento indicado. Simplemente fue eso. Está bien, vos lo resaltás, te sacás la chapa de cartel con eso, te aplaudo. Después hay que manejar el país. Por algo después lo perdieron. Sí, por desgaste, un poco natural de Capaz que se olvidaron del gobierno. Capaz que se olvidaron. No creo que haya sido el caso, basta ver los números no mienten, las estadísticas están ahí, yo no creo que se haya olvidado del pueblo, ni el primero ni el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Vos decís Mujica, el que fue una marioneta, que fue manejado por detrás. Lo que pasa es que este debate es acerca de Tabaré Vázquez, no de Mujica. Bueno, está, pero me estás hablando del segundo gobierno. El segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Ah, bien, está, especificame, por favor, porque si no... Yo creo que sí, y de hecho, si tuviese que poner otro presidente en consideración, sin duda la calle Pou no estaría entre ellos. El manejo de la pandemia. El manejo de la pandemia. 29 de ñoquis. Está muy bien. Habrá que ver. Faltan 4 años todavía. Falta, pero... Es una pena estar pensando en términos electorales a 29 cuando estamos tratando de solucionar mirá que muy bien problemas. Arrancó esto cuando ya... ¿Cuántas renuncias vamos? ¿Cuántas vamos? No sé. O sea, es que ya perdí la cuenta. No sé. Van tantas que ya perdí la cuenta. Te puedo mencionar varios ministros que renunciaron. Bien. Sí, pero así en tan poco tiempo. Pasé a saludar. En tan poquito tiempo. El hombre... Pasé a saludar. El hombre es un caballero. No, Excelente. yo creo que realmente no hay comparación. No se puede poner lado a lado estos dos gobiernos. Es verdad, no lo voy a negar, la calle Pou es un tipo carismático y popular, pero no alcanza eso. Y su gobierno lo dejó demostrado, no alcanza. Dejaron un país peor que lo que lo tomaron. A pesar de, vamos a solucionar el tema del déficit, todo esto lo vamos a hacer, pandemia, voluntarismo. La guerra a Ucrania. Tiempo. Escuchame.
Perfecto. Apareció la pandemia, apareció la guerra en Ucrania. Me gustó. Salieron. Sí. La vieja y confiable de yo te respeté a mí, respetame cuando hablo, salió la vieja y confiable. Aparecieron las renuncias, apareció no, pero sacame del medio tal que estamos hablando de otra cosa. Grandes habilidades retóricas de los dos. Estoy muy contento con cómo viene este debate. Pero esa era la primera pregunta. Hay una segunda pregunta que puede cambiar un poco el ritmo del debate. Nico, adelante. Bueno, la segunda pregunta es un poco especial. Ya arrancó Diego, ahora le toca arrancar a Joan. La pregunta es, ¿quién gana una pelea entre Astesiano y el Pato Celeste? La pregunta es, ¿qué le toca defender a cada uno? Exactamente. Diego le tocó defender al gobierno de la calle Pou, así que ahora le va a tocar defender al Pato Celeste. Y en el caso de Joan tiene que decir por qué Astesiano le ganaría al Pato Celeste una pelea. Arranca Joan. Un minuto para Joan. ¿Por qué Astesiano le ganaría al Pato Celeste? Bueno, no hay dudas que Astesiano es por lejos un púgil mucho más hábil que el Pato Celeste. Solo alcanza con ver su complexión física, o sea, es un tipo muchísimo más grande. No solamente eso, sino que ha trabajado en seguridad a lo largo de toda su vida. Además, ha tenido, si se quiere, algo que aporta, que es el hecho que ha estado institucionalizado, ha estado preso. Todos sabemos que las condiciones, de la cárcel no son sencillas. No son sencillas y que hay que hacerse valer ahí adentro. Entonces no me queda ningún tipo de duda que Astesiano en una batalla frente al Pato Celeste le dejaría el pico de costado. Me gusta, fuerte arranque. A ver, Diego, ¿por qué ganaría el Pato Celeste en un mano a mano con Alejandro Astesiano? Adelante. Claramente ganaría el Pato Celeste. Esto no le pongo lugar a duda. Un hombre que estuvo toda la vida detrás de jugadores, de la noche, un hombre que sabe que tiene más calle que una pantufla, un hombre que también estuvo preso, un hombre que sabe, se las ha mandado todas las que hay por mandarse y las que se podría llegar a mandar todavía. Un Astesiano que no creo que la verdad le gane cuando dijo que iba a hablar, le deben de haber puesto 3, 4 pesitos en el bolsillo y ahí está. Nunca salió a hablar, nunca lo escuchamos hablar. Sin embargo, Torena siempre bancando, siempre consiguiendo camisetas de Uruguay por detrás como hay que conseguirlas. Me gusta que el argumento haya venido por ese lado. Queremos pasar el mensaje de que Fácil Desviarse no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los debatientes de este programa, ¿no? Hay que, para la próxima, hay que ir preparando la placa de este programa no se responsabiliza de las opiniones vertidas. Como le hicieron a Nacho en su momento, hay que poner la placa. Y los reclamos no son para desmentir en este medio, sino en las redes personales de los debatientes. Mi número personal no. Y en todo caso sería con la producción que es de Maca Saavedra. Nosotros no tenemos nada que ver. Astesiano, entendeme que me tocó en contra nada más. Tienen un par de minutos para charlar libremente. Joan, ya escuchaste a Diego, presentó todos los argumentos. ¿Qué responderías? No son válidos. No son válidos. Solamente basta ver los tamaños. Los tamaños. Yo no los conozco personalmente. Los he estado viendo. ¿Cómo no va a importar el tamaño? No importa. Estimado, usted tiene una complexión física interesante y tiene cara de que más de una vez ha intercambiado puños con otra persona. En mi vida rocé una cara con mi puño. Bueno, en mi vida. Siempre fui un hombre de la palabra. Yo pensé que veníamos acá a hablar con la verdad. Noto que no es así. Simplemente no me preparé para este debate como si usted no está al tanto, yo le informo. El tamaño importa. Y Astesiano, pongo a ustedes que lo conocen, es un tipo grande. Y además es un tipo que, si bien ya ahora está un poquito pasado de edad, es un tipo ágil. Yo lo vi correr al lado del auto del presidente, todas las cuadras, están las filmaciones, y llegó espectacularmente. Llegó en perfecto estado físico. Yo lo quiero ver al Pato Celeste haciendo lo mismo, que se agitaba cuando entraba a la cancha. Se agitaba cuando entraba a la cancha. ¿Vos te imaginás las veces que habrá tenido que correr el Pato Celeste?
Pero no. Seguramente menos de que Astesiano, porque seguramente en muchas de ellas se plantó como debe ser a dar la batalla, ¿no? Seguramente, claro, ahora entiendo, mirá, por eso Astesiano corre tan rápido como vos decís al lado del auto, ¿no? Porque nunca estuvo en una pelea así. Siempre corrió. Siempre corriendo. Alguien que está dispuesto a poner el pecho a la bala, no. Ting, 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 suena la campanita. Con chaleco antibala, ¿no? Suena la campanita. Tuvimos las dos preguntas, dos debatientes, dos posturas. La gente a veces pregunta, entonces vamos a darles un mínimo gustito. ¿Les tocó remar muy difícil o eran posturas que estaban cómodos defendiendo? A mí con la primera me mataste, ¿qué querés que te diga? Bueno, está bien. No, bien. En tu caso, Joan, bien. No, bien. Estuviste más tranquilo. Convencido. Bueno, ¿quién ganó este debate? Este debate de la gente. Diego, que le tocó defender que Lacalle Pou fue mejor presidente que Tabaré Vázquez y que le tocó defender que el Pato Torena ganaría un mano a mano con Astesiano. O Joan, que tocó defender las posturas absolutamente opuestas. 097-441-443 y chat de YouTube también. Arrancamos con la votación de los que estamos acá en el estudio. Alvin Green FM. Mi votación, primero, mucho mejor los participantes de hoy que los de ayer. Si fueran los de hoy contra los de ayer, ganarían los de hoy, los dos. Y más allá del soborno que agradezco, creo que Diego golpeó la mesa y eso me ganó el corazón. Mi voto es para Diego. Está bien. La performance es importante. Bueno, para Diego. Maca. Yo no puedo ser una persona que acepte sobornos, así que no podría nunca decir que ganó Diego. Así que para mí ganó Joan. Bien, la ética de Maca que no la comparte el programa, pero bueno, ella la tiene. Está bien, sí, se quedó. Hay menos gente para repartir, claramente. Vos sabés que para mí acá hay un empate. ¿Empate técnico? Sí. No me la puedo jugar por ninguno de los dos. El golpe a la mesa fue muy fuerte. Creo que hubiera ganado Joan si hubiera utilizado la vieja confiable comían pasto para defender el gobierno no sacó a jugar la de comían pasto. Se guardó esa y bueno, y creo que para mí, en mi humilde opinión, es un empate. Sí, no sacó a jugar la vieja confiable. Tampoco con la calle sacaste a jugar la guerra en Ucrania, la pandemia. No sacaste a jugar la y nos pusieron el poder en la rueda, que es otra vieja confiable, bueno, ¿no? Nos estaban caceroleando los 15 días. Faltó esa. Yo creo que van. Ojo que podemos terminar en empate y no sé cómo definimos, ¿eh? Con el voto de la gente. Con el voto de la gente. Bueno, ¿vas vos, Jorge? Vamos, voy yo. La verdad que estuvo muy parejo. Muy parejo. Muy parejo. Yo le doy un voto de confianza a Diego porque se notó en su rostro que le tocó remar en dulce de leche. Creo que efectivamente su arranque con la calle no estuvo bueno, pero después cuando empezó a encaminar, a decir se viene el 29, entiendo que la remaste. Mi voto va para Diego. Bueno, comparto con Jorge que el arranque defendiendo a la calle Pou no fue el mejor. Creo que arrancó muy sólido Joan. Creo que sí, que Diego después se fue acomodando mejor en la cancha, entendió el juego de la chicana, pero me voy a volcar por Joan porque creo que mantuvo el personaje durante todo el tiempo, así que mi voto va para Joan. Estamos ante un empate entonces. Estamos en un empate. Define la audiencia. ¿Qué hacemos? ¿Encuesta en YouTube, por ejemplo? Mira, hay una encuesta en YouTube que la vamos a cerrar en un minutito y ya te voy a decir quién termina ganando. Me va a informar Cecita Archacosa. En el caso de WhatsApp, te diría que está bastante parejo con una ligera inclinación a Joan. Vamos a ver si se confirma la tendencia en YouTube o no. O sea, pero entonces vamos a tener 2 votos más. Bueno, vamos a ver qué pasa con el chat de YouTube. Me dieron de todo. Pone en el chat chusmerío, bronca personal, amenazas, golpe de puño. Esto sí es un debate. A la gente le gusta el debate raspador. César, dame un veredicto de YouTube. ¿Cómo está esa encuesta? Le vamos cerrando. Joan, Joan, por el voto popular. Joan se lleva el premio de hoy.
no le llevan Joan los se bizcochos lleva, a ellos. Claro, si Joan se lleva el premio de hoy y me parece que Diego se lleva la bolsa. No tenemos ni abierto. ¿Esto es a lo que se refieren con ensobrados? Yo me figuraba otro tipo de sobre. Ojalá. Es todo muy humilde, muy humilde. Años pidiendo sobres y lo máximo que llegan son bizcochos. Ya ves que este programa es muy pulcro. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a muchachos. ustedes. Muchísimas gracias. El 1 de julio, el Ministerio del Interior presentó oficialmente el Área de Estadística y Criminología Aplicada, AECA, una nueva unidad técnica que la cartera busca que sea un centro nacional de referencia en la producción, el análisis y la difusión de la cifra de los delitos. El día que se anunció la instalación de esta unidad, el ministro del Interior, Carlos Negro, destacó que su creación marca un paso cualitativo hacia una gestión de políticas públicas basadas en evidencia. Además de producir las estadísticas de los homicidios, rapiñas, hurtos, violencia doméstica y vigiato, como se venía haciendo, se incorporarán nuevos indicadores relacionados con delitos contra las personas, como lesiones, amenazas, estafas, daños, extorsiones, secuestros, tráfico de armas, accidentes, desapariciones y suicidios. El AECA contará además con un consejo asesor honorario y permanente, integrado por instituciones nacionales e internacionales claves en el área de la estadística, la innovación y la criminología, y que fue designado como nuevo gerente del área de estadística y criminología aplicada es Diego Sanjurjo, que durante el gobierno anterior fue asesor del Ministerio del Interior, a quien ya le damos la bienvenida. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un placer. Bienvenido. Capaz podemos arrancar con una pregunta que sería, ¿sentís que se había perdido confianza o que había perdido lugar el Observatorio de Violencia y Criminalidad? Bueno, ahí la única duda que tengo es si se perdió o si a lo mejor nunca tuvo mucha, no lo tengo muy claro. Desde que yo tengo memoria, por lo menos, me dirán ustedes, pero siempre fue común que en Uruguay las oposiciones, también incluso periodistas, y ni hablar el ciudadano común, desconfiara de las cifras del Ministerio del Interior, ¿no? Ya sea por temas se denunciaban maquillaje de cifras, que los homicidios no reflejaban la realidad. Denuncias versus delitos efectivos. Denuncias versus delitos efectivos. Bueno, el tema de las muertes dudosas en los últimos años, ¿no? Es decir, yo creo que la confianza que generan las cifras del Ministerio del Interior son muy bajas. Es muy baja la confianza que generaba hasta ahora, o que sigue generando, y es inaceptable. Es decir, para nosotros creo que se ha vuelto algo rutinario, por eso no sé si alguna vez se perdió. Pero no lo es en lo más mínimo, no tiene por qué serlo. En otros países nadie duda de las cifras que dan los ministerios del Interior, y nosotros no dudamos de las cifras de la Corte Electoral, no dudamos del INE, no tendríamos por qué hacerlo tampoco en el caso del Ministerio del Interior. Ahí hay una especie de paradoja, si se quiere, en que, y ahora vamos a hablar, el observatorio tiene muchos, o tenía muchos problemas, según vos lo entendés, pero los datos en general del observatorio estaban bien, ¿no? Ha habido desconfianza sobre los datos que se ponen arriba de la mesa por parte del observatorio, y se puede discutir incluso, no sé, la tipología de los homicidios, cómo se categoriza, pero los datos, los números gruesos estaban bien, la cantidad de homicidios estaban bien, bueno, es un número más difícil de mentir, la cantidad de rapiña, la cantidad de hurtos, más allá de que desde cada oposición a su turno discutían contra los números, eso era justo lo que hacía bien el observatorio, ¿no? Claro, a ver, yo lo que puedo decir es que si un gobierno, ¿no?, fuese el anterior o fuese el que vino antes del Frente Amplio o cualquier otro, hubiese de alguna forma maquillado los números, ya sean de homicidio o de denuncia, lo que debería haber sucedido es que al momento del cambio de mando, esas denuncias debieran haber explotado para arriba, ¿no? O los homicidios deberían haber explotado para arriba. Eso no sucedió, simplemente la tendencia más o menos se mantiene. No es que normalmente los indicadores aumentan o bajan de forma radical, sino que las tendencias con el tiempo a veces van variando, pero siempre de forma gradual, ¿no? Entonces, yo puedo decir con relativa certeza que sí, que los datos siempre fueron correctos. Lo que pasa que es como vos decís, es decir, pedirle al Ministerio del Interior o al Estado en general, ¿no?, que no maquille los números, es como, no sé si decir lo mínimo, ¿no? Es decir, es menos que lo mínimo, ¿no?
Yo creo que pero el esa Estado... confianza no existía recíprocamente entre oficialismos y oposiciones de turno. Claro, sí, pero creo que el Ministerio del Interior tiene que hacer mucho más que eso, ¿no? Primero que tiene que tener una apertura mucho mayor. Si un académico, si un periodista pide números, hay que dárselo. Si un equipo de investigación quiere meterse en la cocina y investigar algún asunto, hay que darle todas las facilidades. Eso no era la norma en absoluto, yo diría que se hacía lo contrario, ¿no? Si un periodista o un ciudadano empieza a investigar o denuncia que se maquillan los datos o que el fenómeno de las muertes dudosas oculta homicidios, bueno, más allá de que yo puedo tener la certeza de que a lo mejor no es así o una relativa certeza, yo entiendo que somos servidores públicos y como tanto tenemos que esas dudas, esas suspicacias, encontrarlas a mitad de camino y decir, bueno, ¿sabes qué? Si es una duda y es legítima, vamos a empezar a investigarla y yo no voy a parar hasta que haya certezas, ¿no? Creo que esa es la manera en la que se tiene que comportar una unidad estadística, o el Ministerio del Interior en general, quiero decir. Y creo que como no lo hacía en muchos ámbitos, eso generaba críticas y eso generó también suspicacias que terminaron generalizándose, ¿no? Hay cosas que pueden ser diferentes. Una cosa es, por ejemplo, maquillar un número, que como decís vos, lo mínimo es no hacerlo. Pero hay otras cosas que son como más sutiles y que igual dan para un debate, como por ejemplo cuál es la realidad que presentás a través de los indicadores que mostrás. Por ejemplo, ¿vos sentís que se daba una visión parcializada de la realidad cuando, por ejemplo, te comunicaban los abigeatos que había, pero no necesariamente las estafas? Entonces te daba una sensación de, bueno, mirá qué bien que estamos, que bajan los abigeatos, capaz estaban subiendo las estafas en simultáneo, pero como ese indicador no lo veías, tenías una sensación falsa de seguridad. ¿Sentís que se parcializaba la realidad de alguna forma? Lo que pasa es que, a ver, vos para poder informar y analizar ciertos indicadores tenés que, o sea, sin querer aburrir a la audiencia, ¿no? Pero tenés que abrir una base de datos enorme que existe, tenés que revisarla, tenés que hacer todo un análisis de calidad de esos datos, familiarizarte con ella, empezar a trabajarla, empezar a corregirla, porque siempre va a tener problemas, y luego con eso hacer un análisis que le llegue a las autoridades. Yo me animo a decir que hasta hace muy poco tiempo las autoridades del Ministerio del Interior no sabían que las estafas, por ejemplo, venían en aumento. O sea, para mí, de hecho, fue una gran sorpresa hace poco tiempo, capaz que te digo hace un año, y fui a conversarlo directamente con el ministro Martinelli, porque me parecía que era increíble cómo aumentaba este delito, cómo ya estaba entre los delitos más denunciados a nivel nacional y cómo, sin embargo, no hablábamos al respecto. Pero es que, bueno, si la unidad estadística central no te advierte tampoco de esos cambios abruptos no, graduales, pero sistemáticos en las denuncias de los delitos, las autoridades tampoco se informan, ¿no? Y la realidad es que, de vuelta, tenemos a veces una visión muy anticuada de la seguridad, ¿no? O sea, seguimos hablando de hurtos, de rapiñas, y no hablamos sobre delitos que son mucho más importantes y graves y amenazantes en la región, y a los que Uruguay ya se enfrenta y va a tener que enfrentarse, ¿no? Dame un ejemplo concreto de eso. Porque es verdad que cuando tenés ese tipo de discusiones, la gente te dice, bueno, pero lo que pasa es que la rapiña es un robo que es un ataque a la persona, a la integridad física, tiene que ser el indicador que tiene que estar siempre presente. Y vos decís, en realidad hay otros delitos que tendrían que tener esa misma preponderancia. Dame algunos ejemplos. O sea, si vos invitaras acá, en vez de invitarme a mí, invitás a un peruano, ecuatoriano, colombiano, chileno ya a esta altura, mexicano, venezolano, y podría seguir, y vos le decís, mira, ¿hay robos con violencia en tu país? Te va a decir, sí, por supuesto. No es ni cerca el delito que más me preocupa, porque los delitos que más nos preocupan acá son los secuestros y las extorsiones, que están absolutamente generalizadas en prácticamente todos los países de América Latina, incluso Chile, incluso Costa Rica, ¿no? Son delitos que empezaron a suceder en países con delincuencia muy organizada, pero poco a poco, a medida que ese tipo de delincuencia empezaba a expandirse por la región, ese tipo de delitos, que son propios de ese tipo de fenómenos, fueron generalizándose en las sociedades, ¿no? ¿Y cómo puede ser que en Uruguay no lo hablemos? Las extorsiones también vienen en aumento, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que todavía es un fenómeno que lo vemos como algo bastante marginal, pero va a seguir aumentando, y si nosotros no informamos al respecto, no hablamos al respecto, si ustedes, periodistas, no están al tanto de ese fenómeno, tampoco lo vamos a prevenir, evidentemente, ¿no? Yo qué sé, por cambiar radicalmente el indicador, la situación que tenemos en las cárceles. Si nosotros desde el Ministerio del Interior históricamente hubiésemos informado sobre las enormes carencias que hay en materia de gestión y en materia de
de oferta de servicios básicos a la población penitenciaria y lo hubiéramos hecho con números, y bueno, capaz que se hubiera creado una mayor presión para que desde el Estado se cambie esa realidad, ¿no? O sea, los números son muy importantes. Y para mí, personalmente, siempre ha sido particularmente relevante una unidad de estadística o de análisis criminológico, como uno quiera llamarla, del Ministerio del Interior, porque es, al fin y al cabo, la que hace el diagnóstico de la seguridad pública. Y si yo no tengo un buen diagnóstico, no puedo enfrentarla bien. Y si yo no tengo un diagnóstico que es confiable, entonces nunca voy a poder tener políticas que persistan en el tiempo, ¿no? Porque si yo creo que las rapiñas bajan, pero la oposición creen que suben porque lo estoy maquillando, entonces evidentemente cuando cambie el gobierno van a cambiar toda la política, ¿no? Entonces el diagnóstico es básico y por eso las cifras son básicas. Uno de los cambios más notorios entonces que vamos a ver a partir de ahora y que se va a materializar en unos días cuando den a conocer el nuevo informe de cifras van a aparecer más indicadores de delitos como algunos de estos que venía mencionando, las estafas, los secuestros, entiendo también, etcétera. Ahí vos que me imagino ya tenés un avance de esos números, todos estos indicadores, ¿son porque ya se volvieron relevantes o algunos, en el caso de las estafas lo mencionabas explícitamente, o algunos no son todavía importantes en Uruguay, pero se van a dejar el indicador como testigo porque son importantes en la región y entonces es importante ya de pique que esté siendo monitoreado? No, yo diría que todos son importantes en la región. Es decir, en la región, perdón, sin duda. En Uruguay, todos son secuestros, importantes. por ejemplo. Y bueno, capaz que te diría que es uno de los que tiene los menores números absolutos, capaz de los secuestros, ¿no? Pero de vuelta, es un delito que no solamente es gravísimo, es decir, las consecuencias psicológicas que tiene para las víctimas y que se pueden de vuelta encontrar en casi toda América Latina a esta altura, son terribles, ¿no? Entonces tenemos que monitorearlo. Hay algunos delitos que a lo mejor se dan, sí, tienen números bajos. Pienso, por ejemplo, vamos a empezar a hablar sobre homicidios en prisión, por ejemplo, porque es algo de lo que hay que hablar, es muy importante. Homicidios de funcionarios policiales, por ejemplo. Son números chicos, lo son, pero bueno, son igual fenómenos muy importantes, ¿no? Ahora, desapariciones, extorsiones, estafas, tráfico de armas de fuego, o sea, son números que realmente sí preocupan, tienen que preocupar y de los que tenemos que hablar para que no sigan aumentando, ¿no? Y hay países de la región que los tengan, o bueno, del mundo, pero parece que la región es más razonable, que tengan el medido de una forma con la cual Uruguay pueda como establecer valores relativos. Esto, por ejemplo, la tasa de homicidios siempre se habla, bueno, se hace la comparación con Argentina, que si es con Argentina en general, que los valores estamos bastante más arriba, si es con algunas regiones en particular no tanto. ¿Hay forma de establecer cruces con otros países para eso? Sí, pero no de manera tan simple y clara y objetiva como en el caso de los homicidios. Los homicidios son un fenómeno particular porque justamente al haber un cuerpo permite una comparación mucho más fidedigna que otros delitos, ¿no? Pero nosotros, es decir, ahora la próxima semana vamos a presentar una quincena de indicadores que son, a grandes rasgos, 15 bases de datos en las que hemos estado trabajando arduamente estos últimos 4 meses y en la que tenemos confianza que estamos dando datos que son correctos, ¿no? Tenemos otras bases de datos en las que tenemos que seguir trabajando porque no nos dan esa confianza, porque hemos encontrado errores, por ejemplo, el hurto de vehículos, por ejemplo, los heridos por armas de fuego, y que esperemos que en los próximos meses podamos, tener las bases de datos de la forma que queremos tenerlas. Pero luego tenemos una cantidad de indicadores que tenemos que crear y que son fundamentales, que son, por ejemplo, indicadores de corrupción, de trata de personas, de narcotráfico, de actividad criminal organizada. Es decir, son fenómenos que son en realidad los que más nos preocupan, los que más preocupan a la policía, pero sobre los cuales no tenemos medidas que sean útiles, ¿no? Si yo por decirte algo, ¿no? El otro día lo dijo el ministro perfectamente en la Comisión de Seguridad, que yo informe sobre las bocas cerradas. ¿De qué sirve? O sea, ¿de qué me está informando a mí sobre el fenómeno? Que yo informe sobre cuánta droga estoy logrando incautar en el puerto. ¿Qué me informa a mí sobre si hay más o menos narcotráfico? ¿No? De lo que me informa realmente es de la proactividad que yo tengo desde el Estado para incautar droga, que está perfecto. Pero yo no sé si hay más o menos, ¿no? Entonces, no es que esos indicadores sean inútiles, por supuesto que no lo son, pero no informan aquello que nosotros queremos informar y no nos dan nosotros el conocimiento que precisamos para poder evaluar el fenómeno. ¿Y a qué tipo de indicadores tenés que apuntar
cuando querés medir, por ejemplo, el crimen organizado. Y bueno, en esa área, por ejemplo, Uruguay tiene muchos debes, porque nuestros indicadores, más allá de si son perfectamente comparables o no con los de otros países, deberían sí estar en línea con los estándares internacionales, ¿no? Y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito hace años ya que viene intentando que nuestros países en la región se pongan a tono y empiecen a medir este tipo de fenómenos de la manera correcta, ¿no? Uruguay nunca lo hizo, realmente, no, salvo en algunos casos excepcionales. Entonces, ahora, a fin de mes, tenemos ya un curso de capacitación con ellos sobre cómo empezar a medir la trata de personas, por ejemplo, ¿no? Que es un fenómeno muy importante del que no hablamos en Uruguay, ¿no? Y no hablamos porque no tenemos números, por ejemplo. ¿Y en ese caso es con denuncias también? Es con denuncias, sí, ¿no? Pero también, bueno, ese es otro aspecto, ¿no? Nosotros ahora vamos a entregar nuestro primer hito, van a ser estas cifras que entregamos la próxima semana. El segundo va a ser a fin de mes con un diagnóstico que nos ha pedido el ministro, un diagnóstico general de la seguridad pública, que va a ser la base para la discusión que tiene que dar lugar al Plan Nacional de Seguridad Pública. Y ese diagnóstico para nosotros va a ser una prueba de fuego porque va a tener el formato que queremos que empiecen a tener nuestros informes anuales, ¿no? Y no vamos a incluir solamente indicadores e información del Ministerio del Interior, sino que vamos a tener también indicadores que son de la Junta Nacional de Drogas, que son de otros ministerios, que son de Transparencia Internacional, que son de Naciones Unidas, del Banco Mundial. Es decir, para poder hablar de un fenómeno complejo, vamos a recurrir a varias bases de datos y vamos a combinarlas en un mismo análisis. Para terminar de entender entonces cómo se va a manejar a partir de ahora, ustedes van a hacer un diagnóstico de la seguridad pública, que va a ser un documento que se va a presentar a partir de ahí de manera anual. Ese diagnóstico es un poco la base que va a dar lugar a este proceso participativo que quiere lanzar el gobierno en los próximos meses, ¿no? Pero el formato que va a tener ese diagnóstico, de alguna forma es el fundamento para un anuario que queremos empezar a publicar cada enero, donde va a haber mucha más información que la que han tenido hasta ahora. Que va a sustituir lo que era el informe del observatorio cuando cerraba cada año. Claro, es decir, el observatorio generalmente publicaba a fin de año un informe únicamente sobre homicidios y otro informe sobre rapiñas y hurtos. Ahora vamos a tener un anuario que va a tener casi una veintena de indicadores criminales puros, pero que además va a estar alimentado por una cantidad de fuentes nacionales e internacionales para poder entender mucho mejor el fenómeno. O sea, yo no te voy a hablar únicamente de las denuncias de corrupción, te voy a hablar también sobre cómo ve nuestro país Transparencia Internacional, cómo la ve nuestro país el Latinobarómetro. Es decir, voy a combinar diferentes fuentes para poder darte algo mucho más rico. Y ese diagnóstico que se va a presentar ahora, vos decías, va a ser la base para la discusión de la estrategia nacional, que va a ser la instancia en la cual se va a invitar a participar a todos los partidos políticos. Sí, y también a actores de la sociedad civil, a la academia, etcétera. La demora que ha denunciado, por lo menos lo que se ha señalado desde la oposición, es que el ministro Negro, cada vez que ha ido al Parlamento, ha dicho que va a extender las invitaciones, pero la invitación no llega formalmente, es que se está esperando terminar con este proceso de llegar al diagnóstico. Sí, no es solo responsabilidad nuestra, porque Presidencia creo que va a liderar esta, no sé si llamarla mesa, pero este proceso. Y entiendo que ellos tienen, por supuesto, también sus tiempos, no solamente le pueden dedicar tiempo a la seguridad pública, pero entre una de las razones por las cuales esto recién entiendo que se va a lanzar en agosto es porque sí, desde AECA estamos haciendo el diagnóstico y la verdad que todavía no lo hemos terminado. Entonces, nos quedan unas semanas todavía. Y va a ser entonces posterior a la presentación por lo menos el mensaje inicial presupuestal de parte del Ejecutivo. Digo, porque también estaba la discusión y se señalaba, en realidad la instancia sería adecuada que por lo menos conviva con la discusión presupuestal porque eventualmente de ahí pueden tener que votarse fondos para alguna de las estrategias que se desarrollen. Sí, entiendo que la discusión y el Plan Nacional de Seguridad Pública, según el cronograma que está planteando el Ministerio, debería recién estar pronto a principios del año siguiente. Entiendo, así que entiendo que sí. Bien. Aprovechando que estás en una intersección muy interesante porque, por un lado, tenés un perfil técnico, por otra parte, vos asesoraste un ministerio de la coalición, estás asesorando un ministerio del Frente Amplio, venís de la oposición. ¿Qué te pareció? Porque ahora estamos hablando de ese cambio de empezar a tomar decisiones basadas en evidencia, del tiempo que se toma hacer un diagnóstico.
Cuando Carlos Negro llegó al ministerio y anunció un plan nacional de seguridad para 2026, la reacción de mucha gente en la oposición fue, pará, un año para tener un plan, ¿qué pasa? ¿No hay rumbo? ¿Cuál es tu reacción ante esas críticas? Bueno, yo creo que si uno quiere tener una política de Estado, que es lo que buscamos de alguna manera en Uruguay, ¿no? Tener un diagnóstico común. Para empezar, yo que estoy ahora a cargo del diagnóstico, preciso varios meses para poder hacer el diagnóstico, eso para empezar. Pero además también tiene que haber una discusión, y esa discusión inevitablemente va a tardar meses, ¿no? La mesa interpartidaria que yo coordiné en 2022 tardó por lo menos unos 7 meses en tener un documento final, ¿no? Entonces, a ver, no sé, no quiero entrar en la disputa política, pero inevitablemente las cosas tardan su tiempo. O sea que necesariamente para tener un diagnóstico serio hace falta tomarse ese tiempo y, viste que está, por un lado, la discusión técnica y la política. Cuando por lo general arranca una nueva administración, tiene cierta carta de crédito y arranca tranquila, y se pueden tomar decisiones como esta, que es cambiar un poco cómo se comunica y el panorama que le mostrás a la sociedad de la seguridad. Que puede no ser el panorama más halagador. Ahora vamos discutiendo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el valor de decir cuántas bocas cerraste, cuánta droga incautaste en el puerto? Y bueno, es una forma de dejar tranquila a la gente y decir estoy trabajando. ¿Qué pasa cuando avance en el tiempo esta gestión? Se acerquen, por ejemplo, los tiempos políticos, se empiece la disputa electoral, y ahí, como todo gobierno, va a tener el impulso de decir, bueno, empecemos a mostrar una realidad que nos ayude un poco, eventualmente, a ganar las elecciones. ¿Ahí qué pasa? Porque viste que la tensión entre mostrar la cruda realidad tal cual es y no autodestruirte como gobierno siempre está. Sí, a ver, yo no digo que esté mal dar esos datos, ¿no? O sea, nosotros deberíamos poder dar datos sobre, bueno, no sé, cuántos patrulleros compramos, cuántos funcionarios contratamos, cómo trabajamos y cuántas bocas cerramos también. Lo que yo digo que no es correcto es pensar que el fenómeno, por ejemplo, del narcotráfico, del narcomenudeo, disminuye porque aumentan el número de bocas que estamos cerrando. Eso no cierra por ningún lado, es decir, ninguna persona con el mínimo de sentido común cree que eso puede tener sentido, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, yo entiendo, al menos lo que yo estoy viviendo, es que gradualmente el Ministerio del Interior, ya desde hace mucho tiempo, viene volviéndose cada vez más sofisticado, cada vez más técnico en la manera en la que entiende la seguridad pública, ¿no? Yo he estado en este programa muchas veces, siempre les he dicho que entiendo que el Ministerio del Interior en muchas áreas está realmente nuestras políticas de seguridad están muy atrasadas en muchas áreas, ¿no? Creo que en lo que hace al conocimiento del fenómeno criminal, al conocimiento de, bueno, qué políticas funcionan y cuáles no, no es que se haya reseteado en marzo de este año, sino que creo que gradualmente cada vez más entendemos mejor estos fenómenos y nos vamos adaptando a las tendencias internacionales, ¿no? Y lo que pasa también es que hay una urgencia, hay una gran urgencia, porque América Latina, como me han escuchado decir muchas veces, está prendida a fuego. O sea, ya no es simplemente Colombia, Venezuela, Honduras y Guatemala las que están prendidos a fuego. Costa Rica está hoy prendida a fuego. Se le han duplicado los homicidios en los últimos 3 años. Chile tiene enormes problemas contra el crimen organizado en regiones donde la policía no es capaz de enfrentarse a ciertas bandas. Argentina ha tenido que mandar al ejército a algunas de sus ciudades, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar de Ecuador, ¿no? Entonces, es un fenómeno que nos toca cada vez más de cerca. Lo de implementar políticas basadas en evidencia no es menor, porque sabemos realmente bien qué es lo que han hecho la mayoría de los países a los que les ha ido muy mal, y por tanto sabemos lo que tenemos que evitar, ¿no? Y por eso implementar políticas basadas en evidencia, entre otras cosas, significa no ceder al populismo punitivo, que es el que a otros países los ha llevado realmente a una situación sin retorno. Bien, estamos conversando con Diego Sanjurjo. Si les parece, hacemos una pausa y seguimos unos minutos más. Ya venimos. Es fácil desviarse. ¿Sentís el llamado del pop? ¿Estás listo para poner tu mejor poker face? Tu tarjeta de crédito Scotia te lleva a Toronto. Seguimos conversando con Diego Sanjurjo. Algunas preguntas que nos quedaron a nosotros y a la audiencia. Te voy a leer alguna de la audiencia. Por ejemplo, mirá este mensaje que nos llega al 097-441-443. Soy analista en sistemas,
tengo muchos amigos policías, me sorprende la falta de tecnología. ¿Se puede preguntar por eso? Por ejemplo, cruces de datos y accesos. También me gustaría saber si están integrando inteligencia artificial y qué tan abiertos están a la ayuda de privados y escuchar propuestas. Tema tecnología, y te lo llevo. La última vez que hice una denuncia, es abrumadora la diferencia entre entrar a una seccional y entrar, por ejemplo, a otra dependencia del Estado. Vas a una empresa pública o vas a incluso a otro lugar más burocrático si querés, y hay una diferencia, ¿no? Tecnológica. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué análisis tenés ahí? Él se refiere a tecnología en general, tecnología básica para analizar datos. Creo que se refiere a la tecnología en general y después tecnología aplicada. Capaz que con la inteligencia artificial se refiere a, por ejemplo, qué pasa con las cámaras y la detección. Es que claro, lo que nos pasa a nosotros, que pasa en toda América Latina también, es que como el fenómeno es de una magnitud tan grande y es un problema tan urgente, todos los recursos van hacia ahí. O sea, van a más personal, a más patrulleros, a más armamento. O sea, no tenemos la capacidad de ahorrar dinero como para, por ejemplo, arreglar nuestras comisarías y que sean lugares realmente lindos y dignos y amables con el ciudadano o con el funcionario policial. No tenemos a veces los recursos como para poder comprar computadoras que sean rápidas o que estén a la altura de lo que hoy se vende en el mercado, ¿no? Porque de vuelta, cuanto más nos crece el problema, más ineficaces vamos a ser con los recursos que tenemos, ¿no? Evidentemente. Entonces, sí, en ese sentido hay un debe. Nosotros desde AECA estamos, el ministro está comprometido a que en la ley de presupuesto vamos a actualizar mucho, no solamente el hardware con el que trabajamos, sino también el software. Es decir, no tenemos licencias de programas básicos para el análisis de datos y para el trabajo estadístico, ¿no? Todo eso es fundamental para la forma en la que trabajamos. Sobre si estamos abiertos, estamos muy abiertos. Es decir, ese también es un cambio para mí de enfoque, de paradigma en esta área que me toca ahora gestionar, ¿no? O gerenciar. Yo al revés, yo en cada documento que vamos a presentar, quiero que al final salgan todas las enormes limitaciones que tenemos para entender ese fenómeno o para trabajar con ese indicador. Y en este consejo asesor que estamos poniendo en marcha, donde están representantes de la ANI, de AGESIC, del INE, de la UDELAR, de la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo, la Universidad ORT, el BID, Naciones Unidas y DataUI, que es una ONG, la idea ahí, por un lado, es que nos auditen permanentemente, pero también que constantemente nos digan cómo mejorar, que nos digan, che, esto que presentaron el otro día debió haberse presentado de esta manera, ¿no? O tenemos estos insumos, déjenos ayudarlos, ¿no? O por otro lado, que yo le pueda tirar, no sé, digo cualquier cosa, ¿no? Pero que le pueda tirar al representante de la Universidad de Montevideo, che, necesito un equipo de investigadores que nos ayuden a entender mejor el fenómeno de las muertes dudosas, ¿no? Armemos un equipo de investigación conjunto, porque a mí ahora mismo no me dan los recursos, ¿no? Entonces va por ahí. Ahí está, porque no habíamos entrado en eso. Digamos, parte de los cambios, si pensamos lo que es a partir de ahora ECA y lo que era el observatorio, cuando se presenten los informes va a haber muchos más indicadores de los que había antes. A su vez los datos van a estar abiertos, cosa de que investigadores que quieran mirar para adentro algunos de los datos que se van recogiendo tengan la posibilidad de hacerlo sin tener que pasar por las autoridades del Ministerio del Interior para eso. Y por otro lado se van a generar investigaciones y estudios a propósito de qué fenómenos están pasando o qué políticas públicas funcionan o no funcionan en relación a determinados fenómenos delictivos. Claro, sí, vamos a tener una división de estadística criminal, donde básicamente van a trabajar profesionales en estadística, en análisis de datos y funcionarios que hacen esa tarea, que digamos es lo más similar a lo que se hacía hasta este momento. Vamos a tener otra división que es de investigación y evaluación, que lo que va a buscar es entender desde un punto de vista científico, criminológico, más sobre los fenómenos criminales o sobre las políticas públicas que llevamos adelante, y a su vez también, por supuesto, empezar a intentar evaluar aquello que hacemos, ¿no? O sea, es muy excepcional que en el Estado se evalúen las políticas, muy excepcional, ¿no? Y más en el Ministerio del Interior. Tenemos prácticas que en realidad las hacemos hace años y no tenemos ninguna medida objetiva científica que nos diga que realmente funciona, por ejemplo, pero lo seguimos haciendo porque entendemos, el sentido común nos dice que es así como se tiene que trabajar, ¿no? Eso hay que decir, por ejemplo, no sé, si hay un PADO, analizar si el PADO funciona o no funciona, ese tipo de cosas. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El programa aquel que
en el que yo invertí bastante, Barrios sin Violencia, ¿no? Que es un piloto. Yo, cuando lo comenzamos, realmente para mí era muy importante que esto se evaluara de manera independiente, científica, objetiva. Entonces reservé un financiamiento para eso. Pero es absolutamente excepcional, ¿no? No se suele hacer. Y la realidad es que lo vemos en el resto del mundo, de América Latina, es que si vos no evaluás, generalmente no sabés cómo mejorar, ¿no? Y generalmente lo que sucede pasando es que las políticas continúan su curso porque nadie quiere perder su trabajo, pero muchas veces te das cuenta que en realidad no tuviste ningún impacto positivo en la realidad desde hace años, ¿no? Entonces eso tenemos que irlo cambiando. Va a tardar muchos años, por supuesto, ¿no? Pero yo quiero un equipo potente que me permita hacerlo, y si actores externos me pueden ayudar, mejor. Ahora, desde ayer, tengo una primera practicante de una universidad de Alemania, una uruguaya, que quiere investigar temas de crimen organizado. Vino acá, tocó la puerta, y nos está dando la mano con la investigación. Bueno, yo eso lo quiero potenciar, lo quiero expandir todo lo que pueda. Te leo otro mensaje de la audiencia. Dice: gracias, Sanjurjo, por hacerle entender a los periodistas el tema de los secuestros, etcétera. No es fácil denunciar, los problemas psicológicos que se sufre son una tortura, difícil de salir, y si hablas hay dos opciones, muerte o muerte. Viste que se discutió mucho en el periodo pasado el tema de las denuncias, si la gente denunciaba, si no denunciaba. Es cierto que hay una diferencia abismal entre que yo denuncie que estaba en la calle, vino alguien y me agarró un celular y salió corriendo, y a la diferencia que yo te diga, vivo en una casa y vino una persona vinculada al narcotráfico y me ocupó la casa y me tiene amenazado de muerte, y si yo hablo, además de que me sacaron de la casa, me matan. ¿Qué se puede hacer? Porque en definitiva ahí se te van los datos también, ¿no? Que la gente te denuncie, te cuente cuál es la realidad, es el primer paso, y a veces no se logra porque hay situaciones donde la gente teme denunciar. ¿Qué se puede hacer ahí? Sí, claro. Es que, bueno, esto yo lo he hablado en otras veces que he venido a la radio, ¿no? Es decir, Uruguay recién desde el año pasado tiene encuestas de victimización. Una herramienta básica, absolutamente básica. De hecho, la primera encuesta nacional se va a hacer este año, a fin de año lo va a hacer el INE, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe a nivel mundial que la mayoría de los delitos no se denuncian por diferentes razones. Algunas, las más graves, es a veces por desconfianza o por miedo, ¿no? Pero muchos otros delitos no se denuncian simplemente porque no vale la pena, porque la gente cree que no vale la pena o no quiere perder tiempo, ¿no? Entonces, vos, para poder tener datos fiables sobre fenómenos criminales, tenés que tener, por un lado, estadísticas como las nuestras, por otro lado, encuestas de victimización, y por otro lado, investigación científica. Las tres cosas, ¿no? El año pasado financiamos una investigación por parte de investigadoras de la UDELAR y de la Católica, que fueron a barrios periféricos de Montevideo a intentar encontrar formas de gobernanza criminal, que es algo muy típico en América Latina, ¿no? Y encontraron, sí, que hay algunas formas incipientes de gobernanza criminal, ¿no? Y esto lo hicieron entrevistándose de manera muy cuidadosa con personas que han sufrido ciertas presiones o amenazas, pero que nunca las denunciaron, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante como para poder prever fenómenos que, de vuelta, en otros países son la regla, ¿no? En Chile, en los últimos 2 años, creo que se multiplicó por 7 la extorsión, ¿no? Y la extorsión y el secuestro son 2 formas criminales típicas de grupos criminales con altos grados de organización, ¿no? Entonces, cuando eso empieza a verse en el territorio, y tenés que darte cuenta que hay un fenómeno importante que se te viene encima, ¿no? Entonces tenés que preverlo. Nos habías hablado en la tanda, sí dijiste al aire que teníamos la región prendida a fuego, pero en la tanda nos hablabas, por ejemplo, del caso de Costa Rica, que ha tenido un avance impresionante en el último tiempo de crimen organizado. Se puede citar un caso similar con Ecuador hace algunos años atrás también, ¿no? Países que no tenían niveles tan altos de violencia y de crimen organizado, por lo menos públicamente, y que de un momento a otro explotaron. Sí, es decir, Ecuador es el caso más sonado, ¿no? Porque tenía la mitad de homicidios por habitante que Uruguay, un país bastante seguro, pero quizá con carencias en otras áreas, ¿no? Que hoy por hoy tiene una tasa de homicidios que es 5 veces mayor que la nuestra, ¿no? O sea, es el país con más homicidios por habitante de América Latina. Estamos hablando de 5 años, 6 años, ¿no? Costa Rica era un país que en términos de desarrollo está igual o mejor que Uruguay. Desde 2022 se le empiezan a aumentar los homicidios, se le duplican, hoy ya tiene casi tantos homicidios como Brasil, y ese crimen organizado empieza a permear en otras áreas. Entonces yo les contaba a ustedes que
que hoy, hace 2 semanas, una semana, el presidente de Costa Rica ahora está denunciado por corrupción por parte de la Corte Suprema, porque son cosas que empiezan a permear en toda América Latina, ¿no? Y empiezan a corromper a toda la sociedad. Entonces, cuando hablamos de que el delito aumenta en América Latina, no es simplemente una pérdida de convivencia o de seguridad ciudadana, es que perdés la justicia, perdés a los partidos políticos, perdés al periodismo, perdés todo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo importante es entender que Uruguay, como todo sistema de seguridad, puede entenderse quizá a veces, yo lo digo, como un muro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algunas partes de ese muro que son muy robustas. Por ejemplo, la policía, que es una policía que en términos relativos en América Latina es muy potente. Ningún grupo criminal en Uruguay se puede enfrentar a la policía, ¿no? Y cuando hay un delito grave, lo atrapamos al agresor rápidamente, o generalmente lo atrapamos, ¿no? Tenemos un sistema de justicia que da garantías. En Uruguay vos podés ser un senador y vas preso. Eso en el resto de la región es impensable, ¿no? Ahora, tenemos otras áreas de ese sistema que están abandonadas, ¿no? Como es, por ejemplo, el sistema penitenciario. Está abandonado. O como es, por ejemplo, el lavado de activos, la prevención del lavado de activos, ¿no? Es decir, no estoy siendo injusto porque hay mucha gente que trabaja y que da su vida por eso y hace un trabajo fantástico. Pero la realidad es que está en muy malas condiciones, ¿no? Entonces, el sistema penitenciario es esa parte del sistema donde en América Latina se crean los grupos criminales organizados. Es ahí. Entonces, lo que nos dicen los organismos internacionales, lo que nos dicen las autoridades de otros países es, arreglen ese sistema ya, porque el peligro va a venir por ahí, ¿no? Y estamos jugando con fuego, es la realidad. Entonces, cuantos más datos tengamos para poner sobre la mesa, para convencer a quien haya que convencer de que hay que invertir en esto, creo que mejor. No sé qué tan cerca o lejos estás de la discusión presupuestal y de las negociaciones por presupuesto, pero ¿qué expectativas tenés en relación a eso? Muy, muy cerca no estoy, más allá de simplemente los pedidos que hemos hecho desde AECA, de esta nueva área. Sí entiendo que ya se ha dicho públicamente, el gobierno está negociando un préstamo muy ambicioso con el Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente para reforma carcelaria, ¿no? Y eso es una gran noticia para el país. Pero mucho más que eso no sé. Bien. Tenemos que ir cerrando. Viste que se discutió mucho hace poco. Te llevo una más sobre vos. Se discutió hace poco el tema de esta nominación que hubo para Beatriz Argimón, Carolina H., para cargos en este gobierno. Y se dio todo un debate sobre, hasta dónde la gente que está en la oposición puede o debe ocupar un cargo en un gobierno de un signo contrario. Podemos decir que en tu caso es el caso exitoso de alguien que estando en la oposición, en la vereda de enfrente, termina en un lugar de asesoría importante de este gobierno. ¿Eso cómo lo vivís vos? ¿Te han cobrado esto de tu tienda política en algún momento? ¿Fue una decisión difícil? ¿Fue una decisión fácil? No fue una decisión fácil, diría. Sí me lo cobraron, estoy generalizando, ¿no? Pero hay personas que sí me lo cobraron, varias. Y bueno, es decir, para mí es lo que he dicho siempre, ¿no? Es decir, soy muy consciente de la urgencia que vive nuestro país. Soy consciente, como digo, que estamos cerca de perderlo todo, como están todos los países de la región. Y por tanto creo que la política partidaria tiene que quedar en esta área en un segundo lado. Es decir, esto es como si, no sé, alguien me pidiera que asesoren la entrega de vacunas para el COVID y yo dijera no, porque no es mi gobierno. O sea, la verdad me parecería ridículo y patético, ¿no? Entonces, entiendo que el país hay algunas áreas donde está por arriba y está por encima de esa prioridad y es la como yo me manejo. Dicho eso también, intento cuidar a mi partido, intento no entrar en dilemas políticos. El ministro tiene claro también que yo soy colorado y por tanto no creo que nunca me vaya a exponer de esa manera. Y el rol que tengo ahora, creo que en ese sentido también puede ayudar, espero yo que pueda ayudar a que la ciudadanía tenga más confianza en los números del Ministerio del Interior, porque ahora el área está dirigida por alguien que además es de otro partido político, ¿no? Entonces, creo que eso también puede sumar a que tengamos un diagnóstico común frente a un problema que es realmente urgente y muy peligroso. ¿Cómo te llevas con Carlos Negro? ¿Hay alguna diferencia en el relacionamiento? Por el que viene del mundo de la fiscalía, ¿notas alguna diferencia en su modo de ejercer como ministro?
¿Con relación a quién? ¿A los anteriores? Por ejemplo, sí. Bueno, a ver, no, la verdad que muy contento. Este es el 4º ministro ya que asesoro, todos me han tratado bien. También lo resalto, ¿no? Ninguno era de mi partido político, ¿no? Y sin embargo agradezco la confianza que me han ido dando y que además ha ido creciendo. Yo creo que Carlos Negro sí destaca sin duda, no solo quizá en comparación con los 3 anteriores, sino yo creo que quizá históricamente, en el sentido de que tiene un conocimiento de la seguridad pública en Uruguay muy superior al de cualquier político y al de la gran mayoría de las personas, ¿no? O sea, se dedicó 40 años a investigar homicidios, ¿no? Y evidentemente sabe mucho del tema, creo que es una persona también muy, muy leída, o que por lo menos investiga mucho sobre los temas que le interesan. En ese sentido destaca, ¿no? Pero todos los ministros tenían también sus luces y sus sombras, como todo el mundo, y cosas para destacar, de las que yo por lo menos he aprendido y que he visto con mucho respeto. Diego Sanjurjo, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias.